Imagínate descubrir, horas antes de casarte, que tu propio padre se acostó con la mujer que ibas a llevar al altar. Eso le pasó a Daniel, y en lugar de cancelar la boda, decidió vengarse frente a todos, con un plan tan frío como devastador. Lo que hizo no solo cambió su destino, sino que destruyó para siempre la vida de quienes lo traicionaron. Esta es su historia. Daniel Álvarez tenía 32 años y vivía en Madrid. A ojos de cualquiera, su vida parecía un relato perfectamente escrito. Joven, exitoso, con una carrera en ascenso y un futuro que prometía estabilidad y felicidad. Trabajaba como ingeniero de proyectos en una empresa tecnológica reconocida, un puesto que había conseguido gracias a años de disciplina, noches sin dormir y un carácter perfeccionista que lo impulsaba a dar más de lo esperado en cada reto. Su vida personal también parecía intachable. Se había comprometido con Claudia Morales, una mujer de 30 años que todos describían como encantadora, inteligente y de una belleza discreta que irradiaba elegancia. Era coordinadora de marketing en una agencia boutique en el centro de la ciudad. No solo compartían sueños, sino también costumbres. Caminatas por la sierra de Guadarrama, largas conversaciones en cafés escondidos de Lavapiés y hasta discusiones amables sobre cuál era la mejor pizza napolitana de Madrid. Daniel estaba convencido de que Claudia era el amor de su vida. En cuanto a su familia, Daniel siempre había sentido que había crecido bajo una sombra luminosa, la de su padre, don Ernesto Álvarez, un empresario inmobiliario con 3 décadas de trayectoria, respetado en los negocios y admirado por sus colegas. Para Daniel, Ernesto no solo era un modelo, era un héroe, el hombre que le enseñó a mirar a los ojos al dar la mano, a nunca prometer lo que no podía cumplir y a mantener la palabra como un estandarte de honor. Su madre, Carmen, completaba la imagen de familia perfecta, una mujer dulce, paciente y cómplice inseparable de su esposo. Para Daniel, ellos representaban la prueba viviente de que el amor verdadero existía y perduraba con los años. Cuando presentó a Claudia a su familia, todo encajó con naturalidad. Carmen la adoró desde el primer día, diciendo que tenía un corazón noble y una risa contagiosa. Ernesto, por su parte, la recibió con un abrazo sincero y palabras que, en aquel momento, Daniel interpretó como un elogio paternal. «Hijo, esta mujer es un tesoro. Cuídala, porque mujeres así no se encuentran 2 veces en la vida». Desde entonces, Claudia se integró como una más en la familia Álvarez. Cenas de domingo, celebraciones de cumpleaños, noches de fútbol con cerveza y risas compartidas. Daniel los veía reír juntos, a Claudia y a su padre, y sentía orgullo, no sospecha. Orgullo de que las 2 personas más importantes en su vida se llevaran tan bien. La boda estaba programada para octubre, en la iglesia de San Antonio de los Alemanes, con una recepción elegante en el Museo de Historia de Madrid. Todo estaba planificado con precisión. 150 invitados, flores blancas, un cuarteto de cuerdas y hasta un código QR con una sorpresa especial para los asistentes. La luna de miel sería en Tenerife, una semana de lujo en un hotel de 5 estrellas. Todo estaba listo, todo parecía perfecto, pero lo perfecto, a veces, es solo un disfraz que esconde grietas invisibles. Al principio, nada parecía fuera de lugar. Daniel y Claudia seguían con los preparativos de la boda. Pruebas de menú, elección de flores, listas interminables de invitados. Había discusiones normales de pareja, sí, pero nada que pareciera grave. Sin embargo, al mirar atrás, Daniel entendería que esas pequeñas grietas fueron el preludio de un derrumbe mucho mayor. Claudia comenzó a mostrarse más distante en algunos momentos. Había noches en las que apagaba el móvil de forma repentina, con la excusa de que estaba agotada y quería desconectarse del trabajo. Otras veces, desaparecía con reuniones de último minuto, cenas de negocios que no estaban en el calendario, viajes breves que coincidían extrañamente con los de Ernesto, su padre. Daniel recordaba una ocasión particular, una cena de domingo en casa de sus padres. Claudia estaba sentada al lado de Ernesto, como de costumbre. Rieron juntos por un comentario sobre fútbol, y de pronto, Ernesto le dijo con naturalidad: «Ese perfume que usas te queda increíble». Ella sonrió, halagada. En aquel momento, Daniel lo interpretó como un cumplido inocente, típico de su padre. Pero tiempo después, ese recuerdo lo atravesaría como una daga. También estaban los silencios incómodos.
conversaciones que se interrumpían cuando él entraba en la sala, llamadas que Claudia contestaba con un «ahora no puedo hablar», y luego cortaba de inmediato. Daniel, ocupado con el trabajo y convencido de la confianza mutua, no quiso darle mayor importancia. Incluso su madre, Carmen, llegó a comentarle un día: «Hijo, noto a Claudia un poco distraída últimamente. ¿Todo va bien entre ustedes?» Daniel sonrió con seguridad. «Sí, mamá, los preparativos de la boda la tienen estresada. Es normal». Él creía en esa explicación. Creía porque quería creer, porque en su mente el amor y la familia eran sinónimos de lealtad. Pero las señales seguían multiplicándose. Una vez, al salir del trabajo antes de lo previsto, Daniel intentó sorprender a Claudia en su oficina con flores. La recepcionista lo recibió con una sonrisa incómoda y le dijo que Claudia había salido temprano, que se había reunido con un cliente importante. Daniel llamó a su móvil, pero ella no contestó. Horas más tarde, Claudia apareció en casa diciendo que había sido una jornada eterna. Él no preguntó más. La tensión aumentaba, como un reloj invisible marcando la cuenta regresiva hacia una verdad insoportable. Daniel no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir que la traición no era solo una sospecha, era una herida que ya se estaba escribiendo a sus espaldas. Los días pasaban y la boda se acercaba con rapidez. Daniel intentaba concentrarse en los últimos detalles: la música para la recepción, las tarjetas de agradecimiento, las flores para la iglesia. Pero algo dentro de él empezaba a incomodarlo. Una sensación extraña, como si hubiera piezas fuera de lugar en el rompecabezas perfecto que había construido. Claudia estaba cada vez más distante. Había noches en las que evitaba las llamadas de Daniel con excusas poco convincentes. Reuniones de último minuto, dolores de cabeza, cansancio extremo. Él intentaba comprenderla, atribuyendo todo al estrés propio de los preparativos, pero la duda empezaba a colarse como una sombra silenciosa. Ernesto, su padre, tampoco parecía el mismo. Había adquirido una costumbre nueva: desaparecer durante horas sin dar explicaciones claras. Cuando Carmen, su esposa, le preguntaba dónde había estado, Ernesto respondía con frases vagas como «cosas del trabajo, nada importante», y lo decía con una sonrisa ligera que parecía disipar cualquier intento de discusión. Carmen, sin embargo, comenzaba a notar la distancia. Varias veces lo comentó con Daniel. «Tu padre, no sé, está raro. ¿Lo has notado?» Daniel prefería no darle vueltas. Para él, su padre era intocable, un hombre que jamás cometería una falta contra su familia. Mientras tanto, los amigos de Daniel comenzaban a bromear sobre los nervios previos a la boda. «Ya verás, hermano», decía Miguel, su mejor amigo. «Lo más duro es sobrevivir a la suegra y a los trámites. Todo lo demás, pan comido». Daniel reía, pero en el fondo sentía un vacío que no lograba llenar. Había pequeños gestos que lo confundían. Una noche, en una cena en casa de sus padres, Claudia se levantó de la mesa para atender una llamada. Ernesto también salió al pasillo, supuestamente para revisar unos documentos. Ambos regresaron casi al mismo tiempo. Daniel, ingenuo, sonrió al verlos volver, convencido de que todo era coincidencia. Pero en su interior algo le decía que esa historia perfecta estaba sostenida por hilos demasiado frágiles. La tensión se volvió más evidente una semana antes de la boda. Daniel encontró a Claudia llorando en silencio en su coche, estacionado frente a su apartamento. Ella se apresuró a limpiar sus lágrimas y dijo: «Es solo el estrés. La boda me está sobrepasando». Daniel la abrazó, creyéndole. No sabía que esas lágrimas escondían algo mucho más oscuro. La cuenta regresiva continuaba, y cada segundo lo acercaba al descubrimiento que lo cambiaría todo. La noche antes de la boda debería haber sido recordada como una de las más tranquilas y felices de la vida de Daniel. Un último brindis con su padre, una conversación íntima, el ritual de cerrar un capítulo antes de abrir otro. Pero esa noche se convirtió en la herida más profunda de su existencia. Daniel y Ernesto se alojaban en el Hotel Palace, un lugar elegante en pleno centro de Madrid. Era una tradición que Ernesto había sugerido meses atrás: pasar la última noche como padre e hijo, antes de que Daniel se convirtiera en esposo. Compartieron la cena en la habitación: solomillo, vino tinto, risas sobre la lista de invitados y un repaso final de los detalles de la ceremonia. Todo parecía perfecto.
hasta que un detalle insignificante lo cambió todo. A eso de las 10:30, Ernesto se levantó de la mesa y fue al baño. Dejó su teléfono sobre la mesa, junto a la copa de vino. Daniel no tenía intención de mirarlo, pero una vibración lo distrajo. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Una frase corta. Una frase que derrumbó su mundo. Gracias por una noche inolvidable, Ernesto. Tus labios aún me queman en la piel. No puedo esperar a repetirlo. El remitente era Claudia, la mujer que, en menos de 12 horas, debía convertirse en su esposa. El corazón de Daniel se detuvo. El tiempo se congeló. Apenas respiraba cuando abrió el mensaje completo. Había más. Un par de fotos, tomadas en una habitación de hotel. Claudia y Ernesto juntos, desnudos, entre sábanas blancas, riendo, cómplices, como si aquella traición fuera un secreto hermoso compartido entre ellos. Las manos de Daniel temblaban. Sintió náuseas, rabia, dolor. Quiso gritar, pero se contuvo. Tomó su propio teléfono y capturó pantalla tras pantalla. Guardó las pruebas como si fueran cuchillos que algún día tendría que clavar en el corazón de quienes lo habían traicionado. Cuando Ernesto regresó del baño, lo encontró sentado en silencio, mirando la ventana. ¿Todo bien, hijo?, preguntó con su sonrisa habitual. Daniel respiró hondo y fingió calma. Sí, solo estoy cansado. Creo que me iré a dormir temprano. Ernesto lo palmeó en el hombro con ternura, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse. Pero Daniel ya no era el mismo. En ese instante, dentro de él, algo murió. Y algo nuevo nació. No iba a cancelar la boda. No iba a huir. Iba a esperar. Iba a sonreír, fingir, dejar que todos creyeran que todo era perfecto. Y en el momento preciso, iba a revelar la verdad ante todos. Ese fue el inicio de su plan. Una venganza calculada, fría y devastadora. Daniel cerró la puerta de su habitación del hotel y se dejó caer en la cama, todavía con el teléfono en la mano. La pantalla seguía mostrando esas imágenes que parecían irreales, grotescas, imposibles de encajar en la vida que había construido. La mujer que juraba amarlo, el hombre que lo había enseñado a amar la verdad. Ambos juntos, enredados en una mentira que lo desangraba por dentro. Se llevó las manos al rostro. No lloró, no gritó. Solo respiró con dificultad, como si cada inhalación le costara el doble. La rabia lo empujaba a levantarse, a correr a la habitación de su padre y confrontarlo en ese mismo instante. Pero otra voz, fría y calculadora, lo detuvo. No merecen tu ira, merecen tu verdad. Miró hacia la ventana. Las luces de Madrid brillaban como si el mundo siguiera intacto, como si su vida no acabara de romperse en 1000 pedazos. Pensó en su infancia, en los domingos en el parque con Ernesto enseñándole a montar en bicicleta, en los partidos de fútbol en los que su padre aplaudía orgulloso desde la grada, en las largas conversaciones sobre el futuro. Cada recuerdo ahora se deformaba, como si hubiera sido envenenado por lo que acababa de descubrir. Se preguntó, ¿todo fue una mentira? Y al mismo tiempo, otra pregunta aún más dolorosa lo atravesó. ¿Soy tan ingenuo que no vi lo obvio? La traición de Claudia dolía, pero la de su padre era insoportable, porque no era solo perder a una mujer, era perder al hombre que había sido su ejemplo, su brújula moral. Caminó por la habitación como un animal enjaulado, el corazón acelerado, la mente en ebullición. Y entonces, en medio del caos, tomó una decisión. No iba a cancelar la boda, no iba a escapar como una víctima. Haría que ambos enfrentaran la verdad y que todos fueran testigos. Encendió su ordenador portátil y comenzó a organizar las pruebas. Guardó las fotos, los mensajes, los metadatos. Creó una carpeta protegida con doble contraseña. Luego, diseñó una página sencilla donde subió todo el contenido. Fría, clara, irrefutable. Después imprimió pequeñas tarjetas con un código QR que enlazaba directamente a esa página. En el diseño escribió una frase inocente. Un regalo digital de los novios. Escanea para descubrirlo. Se detuvo a mirar su creación. Era cruel, sí, pero era justicia. Esa sería su venganza. No con violencia, no con gritos, sino con la verdad expuesta frente a todos. Cuando terminó, cerró la computadora y volvió a tumbarse en la cama. No podía dormir, pero cerró los ojos. La última imagen que cruzó su mente antes de caer en un sueño ligero
fue la de su madre, Carmen. Ella no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, y esa inocencia, esa pureza, era lo único que le dolía aún más que la traición. La mañana de la boda amaneció fría, con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta que Daniel llevaba en el pecho. Se duchó, se vistió con el traje de ceremonia y se miró en el espejo. Lo que vio no fue al novio ilusionado que debía estar allí, sino a un hombre endurecido, con una serenidad extraña, casi aterradora. Al llegar a la iglesia, saludó a los invitados con sonrisas falsas y abrazos mecánicos. Nadie sospechaba nada. Todos creían que aquella era la culminación de un amor perfecto. Su madre lo abrazó emocionada, ajena al derrumbe que se aproximaba. Las tarjetas con el código QR ya estaban preparadas, discretamente colocadas en cada banca de la iglesia, como un detalle moderno y elegante. Un regalo especial de los novios, decía la nota que las acompañaba. Daniel observaba en silencio cómo los invitados las miraban con curiosidad. Algunos ya comenzaban a escanearlas en secreto antes de que iniciara la ceremonia. Pronto, el murmullo se convertiría en incredulidad, y después, en escándalo. Pero algo ocurrió que no estaba en sus planes. Entre los invitados, sentado en la cuarta fila, había un rostro que no esperaba ver. Valeria, una amiga de la infancia que no veía desde hacía años. Ella había sido invitada por Carmen, su madre, quien mantenía contacto con la familia de Valeria. Valeria no era una mujer cualquiera. Había sido parte importante en la adolescencia de Daniel, su confidente en tiempos de soledad. Con ella compartió sueños, miedos y las primeras reflexiones sobre la vida. Y allí estaba ahora, mirándolo con una mezcla de ternura y curiosidad, como si percibiera que algo dentro de él no estaba bien. Cuando sus miradas se cruzaron, Daniel sintió un golpe inesperado en el pecho. Durante meses había estado concentrado en su trabajo, en su boda, en la rutina. Pero la presencia de Valeria despertaba algo distinto, una sensación de calma, de verdad, de refugio. El plan de venganza seguía en pie, pero esa mirada sembró una duda silenciosa. ¿Qué vendrá después de la destrucción? ¿Qué quedará de mí cuando todo esto termine? Mientras tanto, la tensión crecía. Los primeros invitados ya habían visto las fotos en sus móviles. Sus rostros palidecían, algunos se cubrían la boca con incredulidad, otros miraban alrededor buscando respuestas. El rumor comenzó a expandirse como una llama en la hierba seca. Claudia, de pie en la entrada de la iglesia, lucía radiante en su vestido blanco, ignorante del desastre que estaba a punto de desatarse. Ernesto, en la primera fila, sonreía orgulloso, sin sospechar que su máscara estaba a segundos de caer. Daniel respiró hondo. El reloj marcaba la hora. El momento de la verdad había llegado. La iglesia estaba llena. Los invitados ocupaban cada banca. Las flores blancas llenaban el aire de fragancia y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en la esquina. A simple vista, era la boda perfecta. Claudia avanzaba por el pasillo central. Ernesto la observaba desde la primera fila, orgulloso, como si todo fuera parte de una puesta en escena cuidadosamente ensayada. Daniel permanecía en el altar, firme, sereno, pero con el corazón en llamas. Ya no había vuelta atrás. El sacerdote, con voz solemne, pronunció las palabras clásicas que sellan toda ceremonia. Si alguien tiene algo que decir sobre esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio profundo llenó la iglesia. Solo se escuchaba el eco lejano de la música y algún murmullo nervioso entre los invitados que ya habían escaneado el código QR. Daniel dio un paso adelante, tomó el micrófono con manos firmes y habló. «Sí, yo tengo algo que decir». Un murmullo recorrió el lugar como una ola. Claudia lo miró confundida, intentando sonreír. Ernesto se movió incómodo en su asiento. «Hoy debería ser el día más feliz de mi vida», dijo Daniel con la voz grave, controlada. Pero lo que descubrí anoche cambió todo. La tensión se hizo insoportable. Los invitados que no habían visto aún el contenido del QR comenzaron a sacar sus teléfonos, ansiosos. La mujer con la que pensaba casarme y el hombre que más admiraba en este mundo. Pausó, mirando a Claudia y luego a Ernesto. Me han traicionado de la forma más baja. El silencio se rompió con un murmullo creciente. Claudia palideció. Ernesto abrió la boca para hablar, pero Daniel lo interrumpió con un gesto.
No necesitan creer en mis palabras. Ya lo han visto ustedes mismos. En cada banca hay una tarjeta. Escánenla y entenderán lo que digo. Los móviles comenzaron a iluminarse, pantallas brillando en medio de la penumbra de la iglesia, rostros horrorizados, manos cubriendo bocas, lágrimas contenidas. La madre de Daniel, Carmen, escaneó la tarjeta con una sonrisa ingenua que se transformó en llanto desgarrador al ver las imágenes. Miró a Ernesto con odio, con incredulidad, con la certeza de que el hombre al que había amado durante más de 30 años ya no existía. Claudia rompió en llanto. «Daniel, no es lo que piensas», intentó decir, pero la voz se le quebró. Él la miró fijamente. «Claro que lo es, Claudia, y tú lo sabes». Ernesto se levantó de su asiento, nervioso, intentando acercarse. «Hijo, déjame explicarte». Daniel lo interrumpió con frialdad. «No soy tu hijo hoy, Ernesto. Hoy solo soy el hombre al que intentaste humillar en silencio». El sacerdote estaba paralizado, sin saber cómo actuar. Los invitados murmuraban, algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos, conscientes de estar presenciando un momento irrepetible. Daniel bajó el micrófono y respiró profundo. «Esta boda no es una unión, es un funeral, pero no el mío, sino el de la confianza que alguna vez tuve en ustedes». Dejó el micrófono sobre el altar, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, con la cabeza erguida. Cada paso suyo era un golpe contra la mentira. Cada mirada que lo seguía era un recordatorio de que había expuesto la verdad sin miedo. Claudia cayó de rodillas, sollozando. Ernesto se desplomó en su banca, derrotado. Y Carmen, entre lágrimas, se levantó y caminó tras su hijo, con la dignidad de una madre que sabe que el dolor puede romper, pero también liberar. Afuera, el aire frío de octubre lo recibió como un abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió algo parecido a la libertad. La iglesia quedó atrás como un campo de batalla después de la guerra. Dentro, los invitados seguían conmocionados. Algunos lloraban, otros se abrazaban intentando entender lo que acababan de presenciar. Afuera, Daniel respiraba hondo, con el corazón latiendo fuerte, pero con una calma extraña. Había hecho lo que debía. Miguel, su mejor amigo, salió corriendo tras él. «Hermano», dijo con los ojos abiertos como platos, «no puedo creer lo que acabas de hacer. Fue brutal». Daniel lo miró con serenidad. «No fue brutal, Miguel. Fue la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera». Detrás de ellos, Carmen salió con paso firme. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una dignidad que imponía respeto. Se acercó a su hijo, lo tomó de la mano y dijo en voz baja: «Estoy contigo, pase lo que pase». En ese instante, Ernesto apareció en la puerta de la iglesia. Su rostro estaba desencajado, suplicante, pero nadie lo escuchaba. Los invitados lo señalaban, algunos lo confrontaban directamente. «Eras un ejemplo para todos. ¿Cómo pudiste?» «Con tu propio hijo, Ernesto, con tu propio hijo». Él intentó justificarse, pero cada palabra suya era tragada por el murmullo de rechazo y desprecio que crecía como un rugido. En cuestión de horas, lo sucedido dejó de ser un secreto íntimo. Los primeros vídeos de la ceremonia comenzaron a circular en redes sociales. Daniel al micrófono, las reacciones de los invitados, el rostro destruido de Claudia y la mirada vacía de Ernesto. Para el final del día, la boda cancelada era tendencia en toda España. Las consecuencias no tardaron en llegar. Claudia fue despedida de su agencia apenas una semana después. Sus clientes más importantes se retiraron, incapaces de confiar en alguien con esa mancha pública en su reputación. Volvió a vivir con sus padres, hundida en la vergüenza, evitando aparecer en redes sociales. Ernesto, en cambio, enfrentó la peor caída de su vida. Su reputación en el mundo inmobiliario, construida durante 30 años, se desplomó de un día para otro. Algunos de sus socios rompieron contratos millonarios, otros se distanciaron de inmediato. La prensa lo persiguió con titulares que lo señalaban como un hombre sin escrúpulos. Carmen, la esposa que lo había acompañado por décadas, tomó una decisión rápida y definitiva. Inició los trámites de divorcio, no con gritos ni escándalos, sino con una firmeza que sorprendió a todos. «No es solo lo que hiciste con Claudia», le dijo una noche. «Es que fuiste capaz de dejar que tu propio hijo caminara hacia el altar, sabiendo lo que sabías.
Eso es imperdonable. Daniel, por su parte, eligió el silencio. No respondió a los mensajes desesperados de Claudia, ni a las llamadas de su padre. No había nada que explicar, nada que rescatar. Solo quedaba seguir adelante. El escándalo había destruido a 2 personas, pero a él, aunque lo marcó para siempre, también le abrió la puerta a algo nuevo, un renacer. El eco de lo ocurrido en aquella iglesia no se apagó en un día, ni en una semana, ni siquiera en un mes. Pero para Daniel, cada día que pasaba era una capa más que se desprendía del dolor. Lo que al principio era rabia, poco a poco se convirtió en silencio, y ese silencio, con el tiempo, empezó a volverse paz. Caminaba por las calles de Madrid y aún podía sentir las miradas curiosas de algunos que lo reconocían por lo sucedido. Era inevitable. Su historia se había vuelto pública, viral, comentada en cenas, en tertulias, en redes sociales. Pero él ya no se sentía víctima. Al contrario, se sentía libre. Una tarde, sentado en un banco del Parque del Retiro, Daniel reflexionó. Me arrebataron la confianza, pero no mi dignidad. Me traicionaron, pero no me destruyeron. Esa fue su lección, que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira confortable, que la familia, incluso la sangre, puede fallar, pero eso no significa que uno deba fallarse a sí mismo, que el amor, si no está cimentado en lealtad, no es más que un espejismo. Pensó en su madre, que había encontrado fuerzas para empezar de nuevo después de un matrimonio de más de 30 años. Pensó en Claudia, perdida en sus propias decisiones, y en Ernesto, convertido en la sombra de lo que alguna vez fue. Y se prometió a sí mismo una cosa: no permitir que el rencor se convirtiera en la cárcel de su alma. No sé si hice lo correcto al exponerlos frente a todos, meditó, mirando el atardecer teñir el cielo de naranja. Pero sé que ahora puedo dormir en paz. Esa noche escribió en su diario: la vida me enseñó que nada es intocable, ni el amor, ni la amistad, ni siquiera la familia. Y aún así, sigo creyendo en Dios. Sigo creyendo en que el perdón es más fuerte que la venganza. No porque ellos lo merezcan, sino porque yo necesito soltar para poder vivir. Con ese pensamiento, Daniel cerró el capítulo más oscuro de su vida. Y, sin saberlo, abrió la puerta hacia algo inesperado. Un nuevo comienzo. El invierno había llegado a Madrid. El aire era frío, pero para Daniel no era distinto al que ya sentía en su interior, una mezcla de vacío y silencio. Sin embargo, ese mismo silencio comenzó a darle espacio a algo nuevo, la posibilidad de empezar otra vez. Una tarde cualquiera, Carmen lo convenció de asistir a una pequeña reunión en la parroquia del barrio. «Hijo», le dijo, «a veces lo que necesitamos no es más trabajo, ni más planes, sino estar cerca de Dios y de personas que puedan recordarnos que no estamos solos». Daniel aceptó con escepticismo, pero fue. Y allí, en un salón sencillo con olor a café recién hecho y bancos de madera, la conoció. Isabel. Isabel no tenía la apariencia de alguien que buscara impresionar. Tenía el cabello oscuro, recogido en una trenza simple, un rostro sereno y una mirada cálida que transmitía paz. Trabajaba como voluntaria en un centro de ayuda a personas sin hogar y hablaba con una convicción tranquila, como quien no necesita levantar la voz para ser escuchada. Durante la reunión, Isabel compartió un testimonio que dejó a Daniel pensativo. He aprendido que el dolor no siempre viene para destruirnos, a veces viene para despertarnos. Si no hubiera pasado por mis propias pérdidas, nunca habría entendido lo que significa realmente confiar en Dios. Sus palabras resonaron en él como un eco. Daniel no la conocía, pero sintió que, de alguna manera, ella hablaba también de su propia herida. Al terminar, Carmen los presentó. Isabel, este es mi hijo, Daniel. Ella le sonrió con naturalidad, sin rastro de curiosidad morbosa ni de juicio, como si no supiera, o no le importara, que él era el hombre de la boda interrumpida. Mucho gusto, Daniel, dijo ella, estrechando su mano con firmeza. Tu madre me ha hablado de ti. Fue un saludo breve, pero en ese instante algo cambió en el corazón de Daniel. No era amor a primera vista, era otra cosa. Un destello de calma, una chispa de esperanza. Esa noche, al llegar a casa, escribió en su diario:
Hoy conocí a alguien distinto, alguien que no me miró como víctima ni como espectáculo. Me miró como un ser humano. Tal vez Dios me está mostrando un nuevo camino. El contacto con Isabel no terminó aquella tarde en la parroquia. Poco a poco, los encuentros se hicieron más frecuentes. Primero en actividades comunitarias, luego en caminatas después de misa, más tarde en cafés donde las conversaciones parecían fluir sin esfuerzo. A diferencia de Claudia, Isabel no intentaba impresionar, no buscaba aparentar perfección. Había en ella una transparencia desarmante. Cuando hablaba de sus sueños, lo hacía con sencillez. Cuando hablaba de sus miedos, lo hacía sin máscaras. Daniel, acostumbrado a las traiciones y a las dobles caras, encontró en esa autenticidad un refugio. Por primera vez en meses, reía sin forzarse. Sentía que podía hablar de cualquier cosa sin miedo a ser juzgado. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Isabel lo miró con ternura y le dijo: «Daniel, no eres lo que te pasó». Él se detuvo en seco, sorprendido por la claridad de sus palabras. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Que no eres la traición, ni el escándalo, ni la herida. Eres mucho más que eso, y si sigues viéndote solo como la víctima de un error ajeno, nunca podrás descubrir quién eres realmente». Sus palabras lo atravesaron como una revelación. En ese momento, entendió que su historia no tenía por qué definirse por lo que perdió, sino por lo que podía construir de allí en adelante. Los días siguientes, Isabel lo invitó a acompañarla a su voluntariado en el centro de ayuda. Allí, Daniel conoció a personas que habían perdido todo: familias sin hogar, jóvenes atrapados en adicciones, ancianos olvidados, y al verlos, comprendió algo que lo estremeció. Su dolor, aunque grande, no era el fin del mundo. Había quienes cargaban cruces mucho más pesadas, y aún así seguían adelante. Fue en ese lugar donde Daniel comenzó a reconciliarse con la vida, donde descubrió que la fe no era solo un refugio espiritual, sino una fuerza capaz de transformar el corazón. Cada conversación con Isabel lo acercaba más a esa verdad, y aunque todavía no hablaban de amor, Daniel sabía que estaba aprendiendo algo más importante. Estaba aprendiendo a sanar. El tiempo pasaba, pero la herida seguía abierta. Aunque Daniel había expuesto la verdad y había destrozado la máscara de Ernesto y Claudia, dentro de sí todavía quedaba una sombra: la sed de venganza. Algunas noches, mientras trabajaba en su ordenador, pensaba en cómo podía hundir aún más a su padre. Tenía contactos en la prensa, pruebas adicionales, detalles que podrían destruir por completo lo que quedaba de su nombre en el mundo inmobiliario. En su mente se repetía una frase: «Me quitaste lo más sagrado, ahora yo te lo voy a quitar todo». Pero cada vez que se dejaba llevar por ese pensamiento, una sensación amarga lo invadía. La rabia no lo liberaba, lo encadenaba. Era como beber veneno esperando que el otro muriera. Un domingo, durante una caminata con Isabel después de la misa, Daniel se atrevió a confesarlo. «Hay días en los que solo pienso en vengarme», dijo con voz ronca, «en destruirlo como él me destruyó a mí». Isabel lo miró con calma, sin juzgarlo. «Es normal sentirlo, Daniel. Pero dime, ¿y después qué? Después de que lo destruyas, ¿crees que tu corazón estará en paz?». Él bajó la mirada. No supo qué responder. «La venganza no sana, Daniel», continuó ella suavemente. «Solo prolonga la herida. Si realmente quieres ser libre, tienes que soltar. No por él, sino por ti». «¿Y cómo se suelta algo así?», preguntó Daniel, con lágrimas contenidas. Isabel tomó su mano con firmeza. «Confiando en que Dios es más justo que nosotros, que lo que el hombre destruye, él puede restaurarlo, y que lo que hoy parece una injusticia, mañana puede convertirse en una bendición disfrazada». Esas palabras lo golpearon en lo más profundo. Por primera vez en meses, Daniel sintió que alguien le hablaba no solo a la mente, sino al alma. Esa noche, al escribir en su diario, anotó: «Hoy entendí que vengarme sería seguir siendo esclavo de mi padre. Perdonarlo, aunque no lo merezca, es la única forma de ser verdaderamente libre. Dios no me pide que olvide, pero sí que suelte». La semilla estaba plantada, y poco a poco, Daniel comenzaba a entender que su verdadera victoria no sería destruir a Ernesto, sino aprender a vivir sin cargar con su sombra.
Pasaron varias semanas antes de que Daniel se atreviera a recibirlo. Ernesto había intentado contactarlo muchas veces. Llamadas, mensajes, correos llenos de excusas y súplicas. Daniel no respondió a ninguno. Pero un sábado por la mañana, cuando escuchó el timbre de su puerta, supo que era él. Se levantó despacio, miró por la mirilla, y ahí estaba, su padre. No el hombre elegante, seguro y altivo que había sido toda su vida, sino una sombra. Sus hombros caídos, el cabello despeinado, las ojeras marcadas. Parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Daniel dudó unos segundos y abrió la puerta. Ernesto lo miró con los ojos vidriosos, como un niño que ha perdido todo. «Hijo», dijo con la voz quebrada, «sé que no merezco estar aquí. Sé que no merezco ni mirarte a los ojos, pero tenía que decirte algo. Lo siento de verdad». Daniel permaneció en silencio. Lo observaba con una mezcla de rabia y compasión. Era el hombre que lo había traicionado de la peor manera. Pero también era el hombre que lo había criado, que le había enseñado a caminar, a trabajar, a luchar. «Me equivoqué», continuó Ernesto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perdí a tu madre, perdí mi reputación, lo perdí todo. Y sé que también te perdí a ti. Solo quiero que sepas que, aunque no lo creas, me arrepiento». Daniel tragó saliva. En otro tiempo, habría deseado verlo así, derrotado, hundido. Pero ahora, frente a él, la sensación era diferente. No era satisfacción, era lástima. Cerró los ojos un momento y recordó las palabras de Isabel. «El perdón no es por ellos, es por ti». Respiró hondo y habló con voz firme, sin temblar. «Papá, no te voy a justificar. Lo que hiciste fue imperdonable. Me quitaste la confianza, me arrancaste algo que nunca volveré a recuperar. Pero hoy decido dejar de odiarte. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque no quiero seguir siendo prisionero de lo que hiciste». Ernesto lo miró con los ojos desbordados de lágrimas. Quiso abrazarlo, pero Daniel levantó la mano, deteniéndolo. «No confundas mi perdón con reconciliación. No somos los mismos, y no volveremos a serlo. Pero ya no voy a cargar con esta rabia». Hubo un silencio denso, pesado. Ernesto asintió lentamente. «Gracias, hijo. Aunque no lo entienda, gracias». Se dio media vuelta y se marchó. Daniel cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió fuego en el pecho. Sintió alivio. Ese día escribió en su diario: «El perdón no cambia el pasado, pero cambia el peso del presente. Hoy cierro este capítulo. Hoy dejo de ser un hombre marcado por la traición para convertirme en un hombre marcado por la libertad». La primavera llegó a Madrid como un recordatorio de que todo renace, incluso después del invierno más duro. Daniel lo sentía en su interior. Ya no cargaba con el peso de la traición ni con la sombra de la venganza. El perdón le había devuelto algo que creía perdido: la paz. Isabel seguía a su lado, no como un sustituto del pasado, sino como un faro hacia el futuro. Con ella aprendió que el amor no siempre entra como un huracán. A veces llega como una brisa suave que, poco a poco, se convierte en un refugio. Una tarde, mientras caminaban juntos por el Parque del Retiro, Isabel le tomó la mano y dijo: «¿Sabes qué admiro de ti, Daniel?». Él sonrió. «¿Qué cosa?». «Que no dejaste que tu dolor te definiera. Elegiste levantarte, y eso es lo que hace grande a un ser humano». Daniel la miró con ternura. En sus ojos encontró lo que nunca tuvo con Claudia: sinceridad absoluta, amor limpio, sin máscaras. Ese mismo día, al regresar a casa, abrió su diario y escribió la última página. «Mi padre se acostó con mi prometida la noche antes de mi boda. Sí, fue la herida más grande de mi vida, pero también fue el inicio de mi transformación. Pensé en vengarme, pensé en hundirlos, pero entendí que la verdadera victoria no está en destruir, sino en perdonar. Gracias a Dios y gracias a Isabel, decidí soltar y comenzar de nuevo. Hoy ya no soy la víctima de una traición, soy el protagonista de un renacer». Cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. Esa noche, antes de dormir, miró al cielo desde su ventana y susurró una oración sencilla: «Gracias, Señor, porque me quitaste lo que no era para mí, para darme lo que realmente necesito. Y con esa certeza,
Daniel se durmió en paz, sabiendo que lo peor había quedado atrás y que lo mejor apenas estaba por comenzar.